Muy buenas noches, bienvenidos otra vez a Legítima Defensa, segunda dosis, como todos los domingos a las 20 horas. Como ustedes saben, el martes de esta semana, la ministra de Economía, Susana Arbeleche, y el resto de los cuadros directivos, digamos, de la política económica del actual gobierno conducido por Luis Lacalle Pou, presentaron los datos de economía y hicieron una serie de anuncios y pronósticos, en mi opinión, extremadamente optimistas. En realidad presentaron lo que consideran sus logros, comparando el primer semestre de 2021 con los años anteriores, a veces el caso de 2020, año que ustedes saben fue muy particular porque marcó el inicio del gobierno, pero también el inicio de la pandemia, con las medidas sanitarias que debieron disponerse para evitar la propagación del virus y las consecuencias económicas y sociales que tuvo. En algunos casos, por las propias necesidades impuestas por la emergencia sanitaria, y en otros, claramente por determinadas decisiones de gestión, de cómo gestionar la economía de la pandemia. Pero de todo eso, en particular, a partir de los anuncios de la ministra y el equipo económico, vamos a hablar con tres economistas que nos acompañan hoy. El economista Bruno Giometti, integrante del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, el senador Daniel Olesker, economista también y profesor grado 5 de la Universidad de la República, y el economista Gabriel Papa, que asesora a la bancada del Frente Amplio en este periodo. Así que sigan acompañándonos a lo largo de este programa. Vamos a la presentación del programa y ya nos metemos con esta mesa de análisis. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, no te olvides de poner me gusta, suscribirte al canal. También podés activar la campanita que te ofrece YouTube, que te avisa cada vez que estamos haciendo una emisión en vivo. Y si nos mirás por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas, bueno, podés reaccionar de diversas formas, desde me encanta hasta no sé qué. Y también podés compartirlo en tu perfil. Y por supuesto en Twitter podés poner el hashtag de Legítima Defensa para ver si somos también los domingos tendencia en redes sociales de Uruguay. Si todavía no sos socio o socia de la comunidad de Caras y Caretas, en carasycaretas.com.uy/socios, podés hacerlo de manera muy fácil y aportar, hacer un aporte módico de acuerdo a tus posibilidades o consultar en el número de WhatsApp que te van a poner en pantalla. Bienvenido, senador Daniel Olesker. Bienvenido, economista Gabriel Papa. Bienvenido, economista Bruno Giometti. ¿Cómo les va? Buenas noches. Todo bien, nos va bien. Pero no te va tan bien como a la economía del gobierno, por lo menos de acuerdo a los anuncios que hizo el pasado martes, 15 de septiembre, la ministra, y a otras declaraciones, por ejemplo, las que hizo el director de OPP, Isaac Alfi, que ya fueron Narnia para mí, ¿no? Pero, Daniel, un panorama general de esos anuncios. 4 éxitos. Bajó el déficit fiscal, bajó la pobreza, creció la economía, creció el empleo. Yo creo que nosotros, nuestra tarea, digamos, es contextualizar esos éxitos, algunos inclusive con alguna pequeña falla metodológica, pero dejemos eso para en todo caso una segunda etapa. ¿Qué quiere decir contextualizar esto? Primero, nosotros siempre creímos que el crecimiento de la economía es un instrumento, no es un fin en sí mismo. El éxito de crecer depende de cómo se distribuyen los frutos de ese crecimiento. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que es un crecimiento altamente concentrador, muy vinculado al sector de exportación. Recordemos que las primeras 50 empresas exportan algo así como el 30% del total exportado, muy empujados por la importación china. Y en general, en el núcleo duro del sector empresarial, recordemos que 2/3 de las empresas tienen menos de 100 ocupados y generalmente trabajan para el mercado interno, los resultados ya no son tan exitosos, ¿no? Entonces, lo primero es que es un crecimiento básicamente para pocos. El crecimiento del empleo
Básicamente es un crecimiento del empleo con menos salarios. ¿Está bien debatir entre empleo y salarios? ¿Está bien elegir entre empleo y salarios? Bueno, no está bien. Esto no quiere decir... Nosotros tenemos una larga experiencia y yo me acuerdo haber asesorado a sindicatos que en un momento la empresa estaba por cerrar y era mejor que bajaran los salarios a conservar el empleo. Pero eso es un ejemplo micro. En la macro, en un contexto donde la economía está creciendo, donde la riqueza está creciendo y donde la tasa de ganancia está creciendo, era posible aumentar el empleo y los salarios al mismo tiempo. Repito, gran parte de la creación de empleo es con salarios más bajos. Un porcentaje importante de ellos, los jornales solidarios. O sea que crece el empleo, la economía crece concentradamente y el empleo crece fundamentalmente en términos de bajos salarios. Acá mismo se presentó un gráfico hace poquito en donde se comparaba lo que se llama la masa salarial, que es empleo y salarios versus producto, y se mostraba que el 21 respecto al 20 hay una gran caída de la participación de la clase trabajadora en el ingreso nacional y por lo tanto concentración. Crecimiento que, como hablábamos antes, seguramente va a ser, antes de empezar el programa, va a ser mucho más potente desde el punto de vista concentrador cuando termine este quinquenio. Tercero, baja el déficit fiscal. Otra vez, las buenas noticias, la economía es dialéctica, las buenas noticias pueden ser buenas o pueden ser malas, depende a quién le toque. ¿Por qué bajó el déficit fiscal? Bajó, a pesar de que creció la recaudación creció en los impuestos básicamente al capital. Creció el IRPF categoría 1, creció el IRAE, no creció, al revés, cayó el impuesto a la renta de las personas físicas categoría trabajo. Y ese crecimiento de la recaudación fue acompañado de una caída de 3 gastos básicos. Cayeron los salarios públicos, no solo porque el ajuste de salario fue por debajo de la inflación, sino porque aplicaron a rajatabla el criterio de las 3x1 para las vacantes. Casi 2.000 puestos de trabajo menos hay en la administración central en el 21 respecto al 20. Cayeron las pasividades y cayó la inversión pública. No en el caso del MTOP, o sea, en el caso de la inversión de transporte de las públicas, creció en el 21 respecto al 20, pero cayó en vivienda, cayó en ACE, cayó en la ANEP y cayó en general en todos los demás organismos. Entonces, hay un déficit fiscal porque de alguna manera, hay una reducción del déficit fiscal porque creció los impuestos al capital y cayeron los gastos de salarios, pasividades e inversiones en rubros básicamente sociales. Y el cuarto anuncio, que es cayó la pobreza, ahí es donde está esta absoluta falta de ética informativa con el manejo de la pobreza infantil, pero efectivamente hay menos pobres que en el 2020, porque en el 2020 hubo 100.000 pobres más respecto al 19, entonces efectivamente hay menos. Pero también la pobreza ha ido acompañada, como lo dijimos cuando hablamos de la masa salarial, de un aumento de la desigualdad. Todavía no tenemos el índice de Gini, que es el otro que mide la desigualdad, pero seguramente se va a ver una mayor desigualdad. Entonces, crecimiento para pocos, crecimiento del empleo a costa de bajos salarios, reducción del déficit a costa de caída de salarios, jubilaciones e inversión social, y menor pobreza pero mayor desigualdad. Esas son las características que contextualizan y le dan un poquito de menos éxito a una política que básicamente benefició a un puñado muy pequeño de sectores de la sociedad. Bueno, vos decís un poquito menos éxito, pero, por ejemplo, en un artículo que publicó en las últimas horas Bruno Giometti, investigador del Instituto Cuesta Huerta, y ya te aprovecho para, además de darte la bienvenida, preguntarte o decir, bueno, el déficit fiscal cayó a expensas del salario de los trabajadores y las jubilaciones, trabajadores públicos y las jubilaciones. Es más, vos hacés ahí como un análisis de ese guarismo que cayó, no sé, de un 1.2 que cayó, y decís que el 0.8% se explica, o sea, prácticamente 2/3 partes de esa caída se explica por los salarios y las jubilaciones, ¿no? Salarios públicos, jubilaciones e inversión pública. O sea que, mirado, me imagino yo, desde los trabajadores, y sobre todo los trabajadores organizados en el PIT-CNT, más que un éxito, es un desastre. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el programa y por el canal. La verdad que es un gusto muy grande estar acá.
Y sí, respondiendo a la pregunta y también haciendo un abordaje un poco general y complementando lo que decía Daniel, creo que la estrategia, el programa de este gobierno que asumió en marzo de 2020 tiene que ver con dos grandes ejes que son la reducción del peso del Estado en la economía, la reducción del peso de los salarios en los costos de producción de las empresas, como forma de relanzar, digamos, la acumulación de capital, el crecimiento económico. Yo no diría que es un modelo de desarrollo, porque para hablar de desarrollo tendría que haber otros componentes adicionales en esa imagen objetivo que se plantea, pero evidentemente esos dos son los dos grandes elementos que aparecen en las medidas que se han tomado, sobre todo en los anuncios de este martes que contienen lo sucedido en 2021, porque bueno, de alguna forma 2020, con lo que fue el impacto económico más duro de la pandemia, hay cosas que se manejaron de forma distinta o que no se puede ver tan claro, digamos, este proyecto de forma tan nítida, pero con lo sucedido en 2021 y con las proyecciones que se marcan para adelante, me parece muy claro que efectivamente son estos dos los grandes ejes de este programa. Y bueno, obviamente para los trabajadores es algo muy perjudicial. La caída de los salarios en su participación en la economía, obviamente que es negativo. Esto tiene que ver con lo que decía Daniel. El crecimiento económico puede dar cifras altas. El crecimiento económico es deseable en términos generales, en tanto hay más para repartir, pero si eso no se ve traducido en mejoras del salario, que a su vez después operan sobre las jubilaciones que se ajustan por el índice medio de salarios, podríamos decir que de ese crecimiento los asalariados no ven ningún fruto. Y en el caso del Estado, bueno, ahí hay una discusión que se puede agarrar por varias aristas. Hay un tema más ideológico sobre si el Estado tiene que desarrollar determinadas actividades que son estratégicas, brindar determinados servicios con alta calidad y no verse todo como un gasto, que es un poco la visión que tiene el gobierno, ¿no? Una visión bastante sesgada, decir, bueno, la inversión pública la vemos como un gasto, la inversión en educación pública es un gasto, y de alguna forma eso lleva a esta idea de que, bueno, el Estado es muy grande, eso genera una carga fiscal para el sector privado y lo que hay que hacer es achicar el Estado. Eso es un poco el eje del razonamiento. Y bueno, obviamente ya en 2021 se ve un perjuicio muy grande para los trabajadores estatales que participan de forma importante, digamos, de esa reducción del déficit, ¿no? Un 0,3% del 1,2% de la reducción del déficit se explica por las remuneraciones. La cuarta parte de la reducción del déficit. Tiene que ver con la remuneración de cada trabajador, digamos, y con la caída en la cantidad, fruto de esto que decía Daniel más temprano, la regla del 3-1, etc. Y eso es el conjunto de los salarios, ¿no? A veces se tiene esa idea y a veces incluso por declaraciones de los propios gobernantes de que los trabajadores públicos son todos privilegiados. Y bueno, hay trabajadores públicos que tienen salarios que todavía son bajos y bueno, y el trabajador público es la maestra de la escuela pública, es el personal de la salud que atendió todos los establecimientos de salud pública en el marco de la pandemia, es la policía, o sea, no son, digamos, uno tiene esa idea, ¿no?, de que los trabajadores públicos son solamente el personal de oficina, administrativo, y en realidad es algo mucho más amplio que eso y fueron esos salarios los que fueron perjudicados para, entre otras cosas, para bajar el déficit fiscal y bueno, y también las jubilaciones que aportaron un 0,4 de ese 1,2 de reducción del déficit, y eso, adentro de eso entraron también las jubilaciones mínimas, por ejemplo, que hubo todo un debate en enero porque el gobierno, digamos, definió que las jubilaciones mínimas, que son muy bajas, efectivamente, más bajas que el salario mínimo nacional, tuvieran una caída del poder de compra en este contexto donde el gobierno, poco después de esa medida, celebra, digamos, un ahorro incluso superior al que se había pautado inicialmente. Entonces, parece bastante difícil que cuando se bajan las jubilaciones mínimas en términos reales, al mismo tiempo se celebra que quedó, que se ahorró más de lo que incluso se había pautado inicialmente. Y por eso te relativizaba lo del pequeño éxito, no, porque si vos tenés una caída del déficit que ha sido festejado, porque también se instaló en el Uruguay que el déficit era como uno de los problemas centrales, pero después de esa caída del déficit ves que el 30% de la caída del déficit son las jubilaciones. Si la gente sabe, o sea ese déficit del Estado termina siendo un déficit en la casa de la gente, ¿no? Y el otro 25 son los salarios públicos.
Pero son datos, para mí son muy contundentes, ¿no? Gabriel, ya el mismo martes, cuando hace la exposición la ministra, el senador Mario Vergara lo responde prácticamente inmediato y porque cambian las proyecciones de crecimiento económico, las llevan a 4.5, pero bueno, ahí Vergara dice, pará. Dos cosas que a mí me parecen importantes que quiero consultarte. Una, en el contexto de la región parece no ser mucho, porque todos los países están rebotando como bastante más alto, ¿no? Bueno, en este momento, por ejemplo, Argentina se prevé como un 10% de crecimiento, ¿no? Cierto que cayó más, pero me refiero a que todos los países están rebotando más alto. Algo que señala Mario Vergara. Y además habla de factores que están por fuera de lo que se decide dentro del Uruguay, factores digamos, internacionales, precios de commodity, los chinos comprando. Ahora, recuerdo bien que durante los gobiernos progresistas también siempre la oposición, en ese caso la derecha, decía era el viento de cola. Y los gobiernos decían, sí, pero el viento de cola, si la política que se lleva adelante no es la adecuada, no se aprovecha, no expliquen. No estamos cayendo en la misma. Quiero preguntarte ambas cosas. Sí, a ver, contextualicemos, como decíamos recién. En primer lugar, digo, satisfacción en el sentido de que hay una recuperación, es mejor que la haya que no la haya, como luego vemos esa clase de recuperación como es, esa reducción de pobreza luego del aumento significativo del 2020, bienvenido, hay creación de empleo, son todos elementos positivos que luego tenemos que dimensionar, ver y complementar. Respecto del aumento, está esta idea de cómo el Uruguay no hay, que es una idea que ya viene de antaño, hay que decirlo, ¿verdad? Y que también la presenta el gobierno y el equipo económico. La gestión de la pandemia es como el Uruguay no hay, la recuperación económica es como el Uruguay no hay. Y no es así. Como se anotaba recién, una pequeña economía como Uruguay, exportadora, el mercado externo es esencial y nosotros estamos viviendo, como se dice, un huracán de cola. Desde ese punto de vista, las condiciones externas son excepcionalmente favorables. Condiciones externas excepcionalmente favorables en muchos aspectos, lo cual es muy bueno, y que pudieron ser muchas de ellas valorizadas en parte por la plataforma que se había construido. Como decíamos, muchos países, Chile, a pesar de venir de ese estallido y de venir de esa disputa política extrema, fuerte, creció, se recupera más que Uruguay. Uno podría decir, como tú decías, Argentina bajó 9, crece otro tanto. Podría decir, bueno, pero mantiene un montón de problemas internos. También, perfecto. Perú también con tasas de crecimiento destacables. O sea, el caso de Uruguay no sería destacable en esos términos, en términos de guarismo, de caída y de suba. No lo es. Uno podría decir, bueno, no, pero es más equilibrado, no se endeudó tanto, esto, lo otro. Pues, pero esa es otra discusión. En todo caso, ese crecimiento no fue en esos términos. Y lo segundo, efectivamente se benefició de un huracán de cola y de condiciones financieras excepcionales, todo lo cual sobre las plataformas que se dejaron instaladas. El acceso a la enorme liquidez. Uruguay, a pesar de que se había pintado ese panorama de herencia maldita, era una economía con investment grade, o sea, con un sello de calidad, como dice la ministra para otras cosas, pero para su endeudamiento. Y bueno, y se utilizó perfectamente y se potenció en un marco de una liquidez extraordinaria. Eso es una cosa. Ahora,
De ahí a que en una presentación del Ministerio de Economía se haga hincapié en cómo nos ve una calificadora, la calificadora Fitch, y que nos ve así, o asá, y nos subió y no nos subió, y esto es una muestra, eso es una superficialidad o es un sesgo que puede ser preocupante, porque si tu política económica, la confianza, te vas a depender de lo que dice una calificadora, estamos complicados. Entonces, ese viento de cola funcionó en el plano, las exportaciones fueron un récord, efectivamente, 11.000 y pico de millones de dólares. El sector agroexportador explota sobre la base de todas las transformaciones que se habían hecho y de los mercados que se habían abierto y de condiciones. China, de la cual esperemos hablar un poco más adelante, pero Argentina tenía problemas para exportar carne por decisiones propias de su economía política. China le cerró los mercados a Brasil el año pasado durante varios meses. Y así por otros motivos, por motivos geopolíticos con otros mercados. Y Uruguay aprovechó todo eso e hizo bien. Ahora, eso se expresó, se reflejó en condiciones salariales de los trabajadores de los frigoríficos, volviendo al tema que decía Daniel y Hugo, de los trabajadores de los frigoríficos, de los proveedores de los frigoríficos, de los pequeños productores, las pymes del interior, y no tanto. No, pará. Eso me interesa mucho, porque porque la gente no come macroeconomía, ¿no? Digamos, come la micro. El sector agroexportador explotó en dos sentidos. Explotó en la capacidad de exportación, los precios, pero también explotó a los trabajadores rurales porque ese sector no creció en salario real. De hecho, creo que cayó en salario real pese a los números que manejaron de exportación y de... Por eso, Leandro, no es verdad que este crecimiento no le debe nada a la política económica del gobierno. No es verdad. Tuvo condiciones externas favorables, pero las capitalizó a partir de una política económica de reducción de costos laborales y de disparo del tipo de cambio entre febrero y mayo del 20. Es decir, la política económica tuvo que ver con el resultado económico que estamos aspirando, más allá del aumento de la importación de China. Y tuvo mucho que ver porque decidió, ¿no? Porque recordemos que las tarifas públicas no se ajustaron en la zafra. Es decir, hubo un sacrificio fiscal, así tanto se habla del déficit fiscal, hubo un sacrificio fiscal en abril-mayo del 21, del 21. Bueno, no me acuerdo si el 20 o el 21. Es decir, pasamos el ajuste de tarifas para después de la zafra, le bajamos los salarios a los trabajadores. Entonces, el crecimiento económico resultante, y entendiendo por resultante el modelo que decía Bruno, es el resultado de causas externas y causas internas, como pasa siempre en la economía. Las causas externas favorecieron el crecimiento productivo, las causas externas tuvieron como objetivo reducir el costo laboral y fiscal de esos sectores ricos a los que se les promovió su crecimiento. Ese es el balance de estos 2 años. Ahora, Daniel y Gabriel y Bruno, el sector agroexportadores, yo sé que es un sector muy importante, ¿no? A mí una vez me dijo el exministro Danilo Astori, pero pará, me dijo, mirá que el turismo es más importante. Y acá el turismo, ahora mismo estaba viendo los datos de turismo de este año y son bastante malos. Ni hablar de los anteriores que fueron un desastre, una calamidad, ¿no? O sea, hay un sector, el sector agroexportador, que ha crecido mucho, pero ¿qué pasa con el resto de los sectores? Pero ¿no? mira, que son los que dan más empleo, por otra parte, Uruguay tuvo 3 grandes crisis. En 82, 2002 y ahora, digamos. En las 2 veces anteriores se salió por un mix entre el crecimiento exportador y el crecimiento del mercado interno. Hay que recordar que fruto de la CONAPRO, el 1 de marzo del 85 se dio un aumento general de salarios de 90%
para compensar la pérdida que en la dictadura había habido desde enero del 83. Y el Frente en el 2005 hizo lo mismo. Entonces, no hay salida económica equilibrada si no se apuesta a los mercados internos y externos. En este caso es una salida desequilibrada en donde la causa de la salida fuerte del sector exportador y del sector concentrado del capital, porque no solo es el sector exportador, es el sector inmobiliario, las grandes construcciones, crece con la condición de su crecimiento está en la caída de los otros. Bruno, y yo ya me doy cuenta que los trabajadores tienen una visión muy negativa en relación a la evolución del salario y la participación del salario en el producto, que ha caído, y la participación del salario en la baja del déficit, ¿no? Que ha aumentado. O sea, la baja del salario explica. Pero ¿qué pasa con el empleo? Porque también el gobierno dice que se recuperaron 49.800 empleos en relación con el 2019, ¿no? Estamos hablando, o sea, con el 2020, ¿no? Sí. De los empleos que se habrían perdido. Pero hay algunos datos, incluso trasciende periodísticamente, que el Observador decía el viernes esto, que el 30% de ese empleo eran los jornales solidarios, ¿no? O sea, que se está recuperando, porque los jornales solidarios son una cosa que no sabemos cuánto puede durar, ¿no? Y además es una cosa precaria. ¿Se está recuperando empleo genuinamente? Hay varias cuestiones, porque también hay distintas fuentes de datos que hay que ver si son consistentes entre sí. Tenemos datos, por ejemplo, del BPS, que atienden a lo que es el empleo formal, que algo vamos a mencionar de eso. Los datos del INE, que son los que habitualmente salen mensualmente y que brindan la tasa de empleo, la tasa de desempleo global, tiene el problema de que todavía no tenemos los datos sectoriales de cierre del año, por lo tanto no podemos decir, bueno, en 2021 el empleo global creció en tal sector, disminuyó, pero con los datos que tenemos hasta ahora sí podemos decir que por región geográfica la mayoría de los empleos que se recuperaron en 2021 fueron en el interior. Esto seguramente tenga que ver con este auge del sector agroexportador. Esto no es algo negativo en sí mismo, digamos. De hecho, que se cree empleo en el interior es algo muy bueno, pero seguramente tenga que ver en parte con que los jornales solidarios son un programa que es descentralizado, o sea que todas las intendencias del interior tuvieron esa expansión, y también con el auge de actividades que, si bien en la parte productiva no son intensivas en empleo, generan cierto movimiento comercial de transporte alrededor de esas actividades de la producción agropecuaria. Después otra cuestión interesante es que si miramos los datos del BPS, por ejemplo, que tenemos ahí sí bien desglosado por sector, hay algunos sectores que tienen un aumento importante si miramos 2021 versus 2019, pero que son administración pública, que tiene que ver básicamente con los jornales solidarios, o sea, son 15.000 puestos de trabajo formales adicionales que hay, pero que en realidad responden a este programa que tiene, que si bien desde el movimiento sindical se reclamaba que hubiera una política paliativa de empleo en el peor momento de la pandemia, y por eso digamos, defendimos este programa cuando se propuso, tenemos que tener en cuenta que tiene fecha de caducidad y que digamos, si son puestos que así como se aumentaron, se van a destruir. Y de hecho, si vas a la nota del Observador, probablemente veas la preocupación de los intendentes, claro, y el planteo de los intendentes al gobierno central atrás de que prolongue el programa. Sí, los que llevaron la voz cantante en el Congreso de Intendentes, incluso fueron los 3 intendentes del Frente Amplio que pidieron que los jornales solidarios se extiendan. Y todos. Están votados por unanimidad, sí, pero ahí hay los que impulsaron y los que votaron por unanimidad. Después otro sector que está bastante por encima de 2019 es la construcción, que tiene que ver con todo lo que fue el inicio y el seguimiento de la obra de UPM, todo lo que se movió alrededor de eso, el tren, etcétera, que también marca un signo de interrogación para el año que viene, este año y el próximo, porque son empleos que ya está previsto que vayan disminuyendo. Pero después hay muchos sectores que compensan a la baja, que todavía están en términos de empleo por debajo de 2019, que son todos los servicios que básicamente tienen que ver con el mercado interno. 2019-2020. 2019, acá haciendo la comparación con 2019. Porque en esto, si no, en 2020, como fue una caída muy fuerte en todos los sectores te va a dar un aumento este año, digamos, pero
digamos, en esa comparación más estructural con 2019, ¿qué nos queda de estos 2 años? Vemos eso, que es verdad que hay sectores donde hay más empleo, pero que tiene que ver básicamente con estas políticas y focalizado en estas actividades que tuvieron un auge importante, pero hay sectores que son sobre todo los que atienden el mercado interno, que en base a ese deterioro del poder de compra del mercado interno de las grandes mayorías todavía están por debajo y bueno, también ahí se ve, digamos, en términos de empleo los efectos de esta pandemia que perduran, digamos, ¿no? El consumo interno, con los datos hasta el tercer trimestre de 2021, porque el cuarto todavía no tenemos datos oficiales, está 5% por debajo de 2019. O sea, creció respecto a 2020. Y eso no miente. Por rebote, pero está 5% por debajo de 2019, cuando hay otros rubros que están por encima, como por ejemplo las exportaciones, como bien decía Gabriel, que tuvieron un récord en 2021, o sea, muy por encima de los niveles de antes de la pandemia, no solo respecto de 2020, ¿no? Esperemos un poquito y vamos a un corte y enseguida seguimos analizando la situación económica actual. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Defendamos la educación pública. Digamos sí. Llega el verano. Todo eso que parece tan lejano, lo tenés bien cerca y lo tenés bien merecido. Ese lugar que soñamos es aquí, tierra querida, pequeño gran país. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Acordate, si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, de poner me gusta, suscribirte al canal, activar la campanita. Lo mismo puedes hacer en la fanpage de Facebook. Y además te recuerdo que el próximo martes vamos por Caras y Caretas TV a emitir el debate entre el senador Óscar Andrade y el senador Guido Manini Ríos. Un debate que, como ustedes saben, se va a desarrollar en el interior del país, se va a transmitir en muchos canales cables del interior, pero a pesar de que hubo negociaciones y hasta acuerdos para transmitirlos en los canales de televisión abierta del Uruguay, tanto público, Canal 5 como privados, finalmente ninguno de ellos va a transmitirlo. El Canal 5, que había comprometido su participación, decidió desistir invocando la ecuanimidad. Tomá. Volvemos entonces a hablar un poquito de economía. Gabriel, entre las explicaciones de esta caída del déficit está también la escasa inversión, como decía Daniel Olesker, no tanto en el tema del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sino en general de todo el aparato del Estado, la inversión pública. Recuerdo no hace tanto, cuando en una conferencia de prensa, tanto el presidente Lacalle Pou y Susana Arbeleche elogiaron a Keynes, pero parece ser un gobierno bastante anti-keynesiano, por lo menos en lo que los legos consideramos que es keynesiano, que es poner plata en obra pública para reactivar y activar la economía y el empleo. De hecho, un analista de CPA Ferrer, yo leí esto en Semana de Búsqueda hace ya un par de semanas, decía que estamos ante la menor tasa de inversión pública de la historia reciente, cuando no de la historia, ¿no? Así es. Alfonso Capurro en El País, en una nota que tuvo bastante repercusión. Alfonso Capurro es socio de CPA y es miembro del Consejo Fiscal Asesor. Y presidente del Centro de Estudios de la Construcción,
varios sombreros, y en relación a la construcción decía que en el presupuesto público, porque hay distintas formas de inversión, de financiar la inversión, pero en los hechos hubo vía financiamiento presupuestario una caída de la inversión y en general en obra pública. En esa misma nota hablaba otra consultora y hablaba el presidente de la Cámara de la Construcción, los tres en la misma línea, de alguna manera viendo que ese legado que es la construcción que viene de la mano de la UPM, la planta UPM y del ferrocarril central, bueno, se desarrollará, está a pleno, pero va a llegar a su fin a lo largo de 2022, quizás algo al comienzo de 2023, y no están viendo otras fuentes de financiamiento, otras grandes obras en la cartera del gobierno. Es una preocupación que cruza varias figuras del gobierno, algunas del gobierno y del propio establishment. Ignacio de Posadas, que no se puede identificar como alguien del arco progresista, reclamaba, ni siquiera de la centroderecha, ni siquiera de la centroderecha, reclamaba un plan Marshall de obra pública en su momento. Y bueno, y no hubo nada de esto, y los propios actores, que no hay que estar prisioneros de los actores, pero los propios actores están preocupados. Y el gobierno, yo creo que en la segunda mitad del año, y creo que hay que mirar con atención, porque creo que hay que promover la obra pública y las obras de infraestructura, respecto a la cual los gobiernos del Frente hicieron un gran esfuerzo, pero también hay que mirar con atención cómo se financian y qué dejan para adelante. También hablando de búsqueda, tengo bien presente una nota que daba cuenta de una reunión de jerarcas colorados donde la vicepresidenta de OCE le reclamaba a Lito Alfi que habilitara las obras de OCE que Alfi en esta etapa desde la OPP tenía, que ejerce mucho poder, tenía recortada, tenía bajo control. Hay noticias, creo que hoy mismo, de que esa obra potabilizadora se estaría lanzando, y yo creo que sobre el final del mandato, pero con una lógica que esperemos que no, pero la segunda parte de la vicepresidenta de OCE era porque nosotros tenemos la base electoral en el interior, por eso le reclamaba la obra pública. Esperemos que esa no sea la lógica que prime. Pero bueno, hasta ahora ese recorte vino por el lado del control y el ajuste sobre salarios públicos, los impactos sobre el salario privado y sus impactos sobre la jubilación y sobre el recorte de obra pública y sobre el aumento de impuestos, que no hablamos, pero ya pero sabemos. Vamos a hablar, porque yo simplemente yo sigo un orden que puede ser medio críptico, pero que existe. Son tipos ordenados. No, es que ese tema. Bueno, es que me quiero meter en ese tema también. ¿Sabés qué también? Pero sigamos con esto de la obra. Me parece esto muy importante esto que decía Gabriel, porque claramente la inversión cayó en las empresas públicas de manera muy importante, fruto de las restricciones que impuso la OP, ¿no? Porque no es más OPP, ¿no? O sea, la planificación no existe. Yo decía, ¿no? Se equivocó, ¿no? Alfio es el director de la OP. Entonces, ¿qué hizo con las empresas? Claro, ¿qué hizo con las empresas públicas? Uno mira los instructivos para las empresas públicas del 20 al 21 fueron todas de reducción de inversiones. Y quizás, hay que decirlo, no se sintieron tanto en la estructura de las empresas por las enormes inversiones que había habido en los 15 años anteriores. Totalmente. Es decir, las empresas públicas estaban en un buen nivel de respuesta. El caso de Antel, el caso de UTE. La conexión interenergética con Brasil. Que permitió ingresos cuantiosos para cuando se asistió a la venta de energía eléctrica a Brasil. Lo de OCE. Entonces, pero fue muy drástico, digamos, ¿no? Entonces, si miramos solo, como decía Gabriel, la reducción de la inversión pública presupuestal, vamos a ver una caída bastante importante, algo así como 13-15%
en términos reales respecto otra vez al 2019. Pero si le sumamos la de las empresas públicas, la situación es más dramática. Y cuando cae la inversión, cuando vos mirás los rubros, cae mucho en la ANEP y cae mucho en el FONAVI, el Fondo Nacional de Vivienda. Eso quiere decir que se están haciendo menos viviendas y que buena parte de la construcción que estaba prevista para la ANEP, para la Administración Nacional de Educación Pública, no se está haciendo. Entonces no solo hay un problema de lo keynesiano que decías vos, de la inversión pública como generadora de empleo. También hay un problema sobre la productividad de la economía, sobre la capacidad de respuesta de la economía en términos comunicacionales, en términos energéticos, en términos educativos, en términos sanitarios. O sea, la caída de la inversión pública es eso. Ahora, también puede pasar es que haya una intención de dejar que la inversión pública caiga y guardar plata para el 2023-2024, ¿no? O sea, eso también pasó en el 90-95, ¿no? Hay que mirar mucho el 90-95 porque es prácticamente un calco lo que están pasando, sin la pandemia obviamente, ¿no? Caída de salario real, caída de la inversión pública, reducción del mercado interno, empuje exportador y en los últimos 2 años una recuperación salarial y de inversiones que a lo sumo, como decía Bruno, deja el salario en el mismo nivel del arranque, ¿no? Pero con una gran concentración del ingreso. Para analizar la política salarial, no voy a hacer propaganda aquí, pero lean el libro de Habercorn sobre Richard, sobre las políticas salariales de los 90, y uno la lee y le parece que está escuchando lo que está pasando ahora. Si me permites sí. una acotación a lo que decía Daniel, no solamente, porque también había compromisos electorales varios, no solamente el de bajar los combustibles, sino Daniel anotaba la baja en la obra de ANEP. Todos recordamos aquellas, ¿cuántos eran? 140 escuelas prometidas, liceos, etcétera. Y Daniel hablaba del recorte en FONAVI y todos recordamos erradicación de los asentamientos y planes de vivienda. 60.000 viviendas llegó a prometer. Exactamente. De una ministra que está desaparecida. Pero antes de desaparecer, no sé si ha dado alguna entrevista. El término desaparecer cuando hablo de esa gente, porque antes de no aparecer en público dijo que era un deseo. Los 60.000 viviendas no era una promesa, era un deseo. Y bueno, tuvo esa confesión. De algún modo que eso no se va a resolver, no las va a tener. Aunque creo que también Irene Moreira, que es la ministra de Vivienda, estaba bastante molesta con la asignación de recursos a su cartera. Porque está claro que... pero ¿sabés que vivienda es una más demostración del modelo del que hablaba Bruno? Porque si vos mirás el presupuesto quinquenal, a la mitad del periodo empieza a desaparecer el Fondo Nacional de Vivienda y empieza a aparecer el fideicomiso con fondos privados, digamos, ¿no? Con aquel 70-30, ¿no? 70 de fondos públicos y 30 de privados. Hay una gran apuesta a que se incorpore el capital privado en la ejecución de obra pública, muy parecido a lo que se hizo con las viviendas categoría 3 y 4 durante la dictadura, y en parte lo que se hizo en la segunda mitad de los 90. Es decir, hay una idea de que las políticas públicas solo deben ser para los sectores más marginados, aquellos que no tienen ninguna capacidad de respuesta, y que el resto, voy a decir una cosa nada, pero del segundo decil para arriba, eso es el mercado. Y el mercado les va a asignar correctamente. Entonces hay que atraer fondos privados para construir vivienda pública, hay que traer fondos privados para la educación pública, hay que traer, bueno, en salud no lo han dicho, por ahora se salva. Y hay que buscar proyectos estilo crema, proyectos que de alguna manera tiendan a utilizar fondos privados para inversión pública. Lo más insólito de todo fue el anuncio del hospital de clínica, digamos, ¿no? Que hizo la calle Pou, pero que como todo anuncio después pasa y nadie sabe qué va a pasar. Ahora va a ser un año de los anuncios del 2 de marzo del año pasado. Vamos a ver qué viene a decir ahora el presidente el 2 de marzo. Algo se adelantó de que el presidente va a anunciar una especie de shock de obra pública. Sí, ya lo anunció el 2 de marzo pasado, 1.350 millones de dólares, de acuerdo a la cifra exacto, estaba lleno de cosas y bueno... Bueno, anunció la entrega del puerto, ¿no? Claro. El año pasado. Claro. No. Bruno, vos en tu análisis el otro día, en esta publicación,
Porque claro, el déficit se baja bajando el gasto, ya vimos dónde se bajó, pero también se baja si uno aumenta la recaudación, digamos, del Estado. Porque uno dice, ¿para qué no quiero déficit? No quiero déficit para no endeudarme, para no tener que aumentar impuestos. Pero lo cierto es que vos planteabas en tu nota que a partir de la forma nueva de cálculo de la base de prestación y contribución se modificó la cantidad de gente que tiene que pagar IRPF, que tiene que pagar IAS, y hasta algunos se movieron de franja, ¿no? O sea, ¿cómo es este fenómeno? Porque después, Alfie dice que no aumentaron los impuestos. ¿Cómo? Bueno, la baja del déficit, como bien veníamos diciendo y los compañeros ahora desarrollaban más, tuvo que ver con la baja de las jubilaciones, de las remuneraciones, de las inversiones, en el bienio, tanto en inversión del gobierno central como también de las empresas públicas, y tuvo su otra cara en el aumento de impuestos, más allá de que podríamos decir que es un aumento encubierto, llevado adelante a través de medidas administrativas, no de una ley que dice, bueno, auméntese el tal impuesto tanto por ciento, pero sí a través de distintas medidas administrativas que se tomaron a lo largo de los 2 años, y bueno, siendo estas las más perjudiciales, las que tuvieron que ver con la reducción del descuento de 2 puntos de IVA en las compras con débito. Eso porque el IVA es un impuesto que impacta en toda la población y de forma relativa impacta peor en los sectores de menores ingresos, que son los que destinan mayor parte de sus ingresos al consumo. Y hoy el consumo con débito es algo que está generalizado. No tiene sentido decir, bueno, no, los más pobres en realidad no consumen con débito, entonces esta medida no los afectó. La realidad es que eso fue un aumento encubierto del IVA, ¿sí? Pero fue un aumento de impuestos al fin que tuvo su incremento de recaudación que vino acompañado tanto en 2021 como va a ser también este año. Desde 2020, que fue cuando se implementó, y que va a seguir en adelante. El caso del IRPF, lo que tú decías, el ajuste de la base de prestación con la que se calcula el mínimo no imponible y la franja del IRPF por debajo de la inflación, lo que generó es que si se hubiera mantenido el criterio histórico, habría gente que no tendría que haber pagado IRPF que ahora va a pagar, y que los que ya pagaban van a pagar más que lo que pagarían si se hubiera ajustado con el mecanismo histórico, digamos. Entonces un aumento de impuestos al trabajo, además en el marco de una caída generalizada de los salarios, ¿sí? Por más de que sea sobre los salarios más altos, entre comillas, porque el IRPF no lo pagan todos los trabajadores, pero la realidad es que un trabajador que gana en el entorno de los 35.000, 40.000 pesos por mes está pagando IRPF, y eso se le aumentó con el objetivo del gobierno de generar una mayor recaudación. Bueno, estuvo el impuesto COVID también el año pasado y el anterior, o sea, que ese hasta tiene el nombre. Otro rubro donde ya es un misterio. Yo leí a la senadora Lilian Quechichán diciendo, esto del fondo COVID es Ahora, mira, Leandro, qué interesante lo que dice Bruno, porque en el 2021 el IRPF al trabajo cayó, no creció la recaudación por IRPF. O sea, que a pesar de la trampa de aumentar ¿cómo se dice? La franja, digamos, le fue tan mal al trabajo que la recaudación global, aún con ese cambio metodológico que generó que más gente pagara, igual cayó. Sin embargo, el IRPF categoría 1, el del capital, creció 12% y el IRAE, es el impuesto a las rentas empresariales, creció 7%. Y no porque hayan aumentado las tasas, y no cambiaron las tasas. Al revés, en la ley de presupuesto votamos alguna exoneración ahí que hubo. O sea, al revés. Quiere decir que en realidad, en estos 2 años, los impuestos crecieron unos 30.000 millones de pesos en el 21 respecto al 20. O sea, no llega a 1.000 millones de dólares, un poco menos. Una parte es por estos cambios metodológicos, el del débito y el de las franjas, y otra parte porque el capital ganó más y por ende pagó más impuestos. Bueno, una de las proyecciones que hacía Bruno dice, si se cumple, vos corregime Bruno, ¿no? Las previsiones del gobierno, al final del periodo la economía habría crecido un 12% en relación con la economía que heredó, digamos, del anterior periodo, pero el salario solo un 7%. Y la masa salarial. La masa salarial. El salario 0 y el empleo 7. La masa salarial entonces,
Bueno. ¿Quién se lleva el 5 restante? Bueno, claramente ahí habla de Obvio, una redistribución es una pregunta regresiva, ¿no? irónica la mía, ¿no? A mí ahí lo que me parece también interesante es que esa es la imagen objetivo que se plantea el gobierno. Esas proyecciones no es que No, y las además eso elabore ni yo. siquiera se tiene que cumplir, porque en general esas proyecciones son las optimistas, digamos, para el gobierno. Pero lo que refleja es cuál es la imagen que tiene el gobierno en tanto política hacia económica, hacia dónde quiere ir. Porque estas no son proyecciones que hice yo o el Cuesta Duarte, sino que surgen de la ley de presupuesto, que tiene proyecciones macroeconómicas hasta 2025, y de los ajustes a esas proyecciones que se hicieron el martes. Entonces el gobierno lo que está diciendo es, el PBI va a crecer un 12, y en el empleo, y esto sí es más optimista por algunas cosas que se hablaban recién, de algunos sectores donde el empleo probablemente caiga por el tema de la construcción, etcétera, o por lo menos no suba tanto, el empleo va a subir un 7. El salario, ellos lo presentan como que se va a recuperar, pero en términos de comparación es un crecimiento del 0%, sin mencionar incluso todo lo que se pierde en el medio de bienestar por parte de los trabajadores. Entonces, el gobierno aspira a una economía donde va a haber una concentración, digamos, del ingreso por parte del capital, porque lo que no es trabajo, esencialmente, tampoco es Estado, porque el Estado va a perder participación en la economía, no es salario indirecto, digamos, no es recursos que se va a apropiar el Estado para redistribuir a través de servicios, sino que va a ser concentración del capital, que en general ya la estamos viendo porque, por ejemplo, esto de los impuestos al capital que crecieron en su recaudación, a pesar de que no crecieron las tasas, creció la base imponible, digamos, y después otro registro que, por ejemplo, difundió AEU de forma bastante contundente, que es los depósitos. Sí, obviamente, como las personas que de millones de dólares de crecimiento de los depósitos. En la plaza local y en el exterior. Cuando todos estaban en el desastre, hubo crecimiento récord en los depósitos. Es cierto, ¿no?, que puede haber trabajadores que tengan capacidad de ahorro, pero esencialmente esos son los... No, pero se concentraban en el 0,1, creo, por ciento de las cuentas, que eran además de 100.000 dólares. El 0,3 de las cuentas eran el 70% de Lo mismo con venta de automóviles 0 kilómetros, que también, digamos, hay una amplia gama, pero va en la misma dirección. Igual eso te voy a decir, esto es un apunte, ¿no? Eso es un tipo de publicidad que también hizo mucho tiempo la izquierda, ¿no? Sí, pero no se vendían Audi ni BM, que es lo que se están vendiendo ahora, los que más aumentaron. ¿Ah, sí? No sé si ¿Pero me estás dando un dato? No, no sé si los que más, pero están en el top. Ah. El Audi y el BM. Sí, no te lo digo. No te estoy tirando un dato. ¡Wow! No, pará. Antes de terminar este bloque, porque yo quiero que en el tercer bloque nos concentremos en el futuro y entre ellos en algunas... en esos anuncios que después uno no sabe si se verifican, como vos me mencionabas, el del 2 de marzo del año pasado, que ahora hay que ver cuál es hay otros anuncios, algunos anuncios que son cinematográficos, como vamos a un TLC con China y eso, que han empezado a estar en veremos, ¿no? Y que me gustaría que en el tercer bloque analizáramos un poquito, porque hace ya no a la situación económica, sino a qué podemos esperar, ¿no? Perfecto. Pero quiero que en a mí, cuando me dijiste, con algunos detalles metodológicos, está bien, Daniel. Nuevamente, yo soy el único que no soy economista de acá en este espacio, pero si tenés para presentar reducción del déficit fiscal, aumento del empleo, algunas cosas que se hicieron son criminales, porque lo de la pobreza, por ejemplo, que revela una investigación que hizo el sueco Ricardo Leiva en la radio, con relación a lo que era la pobreza infantil, ¿no? Y algunas maniobras en la presentación de datos pasan a ser como un poquito como dolosas, ¿no? Feo, o sea, no sé cómo lo vieron ustedes, pero creo que ese es el más impactante, el caso de la pobreza infantil. Pero bueno, cuando se habla, por ejemplo, de la recuperación de empleo, no se dice, bueno, tenemos acá los jornales solidarios, ¿no? En general, cuando se habla, se muestran, hay como una, no sé, ¿ustedes observan eso? Una especie de manipulación en la forma de presentación de la información con finalidad como propagandística, pero que, o bueno, simplemente, digamos, está dentro de las licencias poéticas que se puede dar cualquier ministro. Por ejemplo, la ministra no habla ni de inflación ni de salario real, ¿no? Entre las cosas que uno podría decir. Pero esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es contextualizar el discurso. Yo le sacaría ribete a todo eso. Y me pareció bien lo que hizo el sueco, me pareció bien que digamos eso, pero también tengamos en cuenta que
los niveles de pobreza en general vienen bajando. Entonces, está bien. Bueno, en relación con 2020, ¿no? Pero los niveles de pobreza infantil, o sea, entre menores de 18 años, comparados con 2019, por lo que mostró Leiva, vienen aumentando y significativamente, salvo en un tramo, que es en menores de 6 años, donde hay una caída que además hay que ver si es significativa, porque es de... Bueno, yo lo veo. Por eso, yo creo que el principal cuestionamiento de la cifra de pobreza, en mi opinión, es que son semestrales. Y por lo tanto, no se puede comparar un semestre con un año. Sí, pero digo, cuando tengamos el año, que eso lo vamos a tener ahora. Claro, no lo vamos a tener para el 27 de marzo, que era la campaña electoral que estaba incluida en este discurso, ¿no? Pero en mayo lo vamos a tener, ¿no? En mayo ya van a salir. Bueno, pero por ejemplo... Y ahí vamos a ver qué pasó con todo el 21, y ahí sí va a ser válido. Y las tarifas, porque Alfi dice que no aumentaron las tarifas. Y eso es un poco antiintuitivo, porque yo sé que las empresas públicas, sacando el tema de los combustibles, ¿no? Aumentaron por debajo de la inflación, pero bastante menos por debajo de la inflación que lo que venían aumentando antes, donde realmente había una reducción real. Y además en un contexto donde hubo esos comportamientos extraordinarios, como la venta a Brasil. Entonces, me parece una forma de manejar la información. Capaz que está dentro de lo legal, digamos, y después el problema es cómo se contesta. Pero capaz que no, capaz que ustedes veían... No, digamos, los ministerios de Economía en términos generales, digamos, pretenden crear confianza, en algunos casos, acentuando los puntos fuertes y explicando las debilidades y los desafíos. Explican, no ocultándolo. Cuando nosotros decíamos que había que no estábamos conformes con los niveles del resultado fiscal, lo poníamos arriba de la mesa y explicábamos por qué era esa dinámica y qué pensábamos que había que hacer y que nos comprometíamos a hacer para controlarlo, y se dejó un estado de situación absolutamente controlable, bajo control, y decía grado inversor, etcétera, etcétera. Quizás una placa con números exactos, como si fuera un censo, cuando son estimaciones y aplicaciones de porcentajes, digamos, eso no correspondía, y globitos y cuestiones, quizás, y ignorar elementos más de fondo, como la evolución de las tasas de natalidad y el impacto en esas franjas de edad, quizás no fue elegante. Para mí fue algo menos que fue algo peor que elegante. Pero bueno, sigan ustedes acompañándonos, porque vamos a un corte y enseguida volvemos con el último bloque de la mesa de análisis, después de tomar el café con Pop y seguir analizando la coyuntura nacional. Vamos a un corte. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. En Macro le abrimos las puertas al 2022. Un año con el carro lleno de esperanzas y con reencuentros repletos de felicidad. Con las mismas ganas de siempre, esperándote con una sonrisa, pero cuidándonos. Porque si algo sabemos los uruguayos es volver a empezar y multiplicar nuestro esfuerzo. Por 4, por 6 y hasta por 12. Juntos, como hace más de 30 años. Macromercado, también en el 2022 es negocio. Cuanto más compras, menos pagás. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están mirando. Quiero meterme un poco en el escenario a futuro. Me parece que hay tres cosas que hay que
analizar, o por lo menos no nos va a dar un análisis muy a fondo del asunto, pero sí ir viendo a ver qué opiniones hay. Una, anuncios que se han hecho. Ya sabemos que los del 2 de marzo de los 1.350 millones de dólares de inversión, bueno, no se cumplió, pero se prevé que este año el presidente retome esa propuesta o esa idea. Ha habido anuncios muy importantes que podrían tener un impacto muy importante en la economía del Uruguay, como puede ser si efectivamente se alcanzara un tratado de libre comercio con China, probablemente, bueno, el país más poblado del mundo, el mayor consumidor en este momento, además el principal socio comercial, y en poco tiempo seguramente la primera economía del mundo, ¿no? O anda ahí la disputa con los Estados Unidos. Pero también hay cosas que se proyectan o se vislumbra como que el gobierno pretende avanzar en ese sentido dentro de su política o su plan de gobierno a partir de que termine de contarse los votos del referéndum del próximo 27 de marzo, como puede ser una reforma de la seguridad social, como estuvimos hablando, pero también otras iniciativas en la órbita de la economía. Propongo empezar con ese anuncio extraordinario que hizo el gobierno de la iniciación del proceso para llegar a un tratado de libre comercio en China, donde se esperaba un estudio de factibilidad para diciembre, que obviamente no se cumplió, pero hace bien poco trascendió, aunque el gobierno después desmintió su existencia, pero da la sensación de que sí existió una reunión donde había ministros, donde ya incluso dijeron, bueno, esto pasó a un segundo plano para China por la tensión en la frontera rusa con Ucrania y la eventual posibilidad de una conflagración ahí. Pero al mismo tiempo, para ponerlo en contexto, al mismo tiempo el presidente argentino Alberto Fernández llega a China, se reúne con Xi Jinping y hace el acuerdo de ingreso a la ruta de la seda y un acuerdo de inversión de 23.000 millones de dólares, y ahí aparentemente se firma memorándum de China con Ecuador. O sea, vos estuviste sobre esto hace poco tuiteando o escribiendo sobre esto, Gabriel. ¿Qué podemos decir de esto? Bien. Pará, me olvidaba. Sí. Y ya la bancada del Frente Amplio resolvió llamar a sala al ministro Bustillo a ver qué pasa con esto, ¿no? Correcto. Como decíamos, pongamos mínimamente en contexto. Este gobierno llega con la idea de que, primero, antes que eso, yo creo que la inserción económica, que el país tiene que mejorar notablemente su inserción económica regional, como el Mercosur, y extrarregional. O sea, para mí no hay desarrollo si no se avanza en estos planos. Pero esto es una... Pero eso siempre lo crees, ¿no? Porque a mí Astori me decía nuevamente, y vos sabes muy bien esto, que nosotros pasamos de negociar, no sé, te voy a tirar una cifra, 70 países a 120 países, claro, ¿no? Pero a su vez hay grados, pasamos de vender, luego en qué condiciones se vende. Entonces mejorar esas condiciones es esencial, y tenemos desde mi punto de vista ahí una tarea pendiente, inclusive lamentablemente que no pudimos hacer durante la etapa de la simultaneidad de gobiernos progresistas, que ojalá retorne en el corto plazo. Pero lo que yo quiero decir es lo siguiente, quizás en relación a esto, este gobierno llega con la convicción de que el problema de la inserción externa del Uruguay era, comillas, lo escribí y lo repito, el plenario del Frente Amplio. Estoy poniendo comillas. ¿Qué quiere decir? Que el problema era que estos tipos del Frente Amplio no se ponen de acuerdo, no quieren, no saben, son ineptos, es la cuestión, la convergencia ideológica. Cuando lleguemos nosotros, lo vamos a resolver fácilmente. Esa era la convicción instalada durante toda la etapa previa. Al punto tal que en febrero del 2020, en la etapa de transición, el presidente de la República publica el electo, Lacalle Pou, publica una comunicación que tuvo con el secretario Pompeo, entonces de Trump, secretario de Estado de Trump, diciendo que se comunicó,
felicitaciones, y le propuso comenzar a hablar de un TLC, ya sea de Estados Unidos con el Mercosur o en forma bilateral con el Uruguay. Esto en febrero del 2020. O sea, eso te muestra el enfoque que tenía. Llega la pandemia, todo lo que quiera, las dificultades, evidente hay un replanteo, pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pasamos en una reunión pública de mandatarios de 30 años del Mercosur a convertirlo en un escenario de enfrentamiento, una cosa insólita, con aquello del lastre de la calle Pou a Fernández, etc. Pasamos a hacer giras, presidente, mediáticas por los programas más ferozmente opositores en Argentina, en una actitud poco explicable. Pasamos a hacer, a proponer una con personajes como aquella Viviana Canosa, Leuco, peores, ¿no? Viale, o sea, realmente terrible, Majul, realmente terrible. Pasamos a hacer una propuesta de flexibilización. Que a ver, los gobiernos del Frente Amplio también intentaron formatos que compatibilizaran la integración regional con una mayor apertura, pero pasaron a hacer una propuesta de flexibilización que era con plazos exiguos y mecanismos rigurosos de toma de decisiones, que era absolutamente impracticable. Se ponen de acuerdo para algo que Uruguay siempre planteó, que es bajar el arancel externo común, y Uruguay se opone porque al mismo tiempo no se permitía. O sea, pasamos a una situación de disputa política en diversos planos. Pasamos a aliarnos con Guedes por sobre Itamaraty para jugar en el juego de poder brasilero, a ver si o sea, un manejo absolutamente insólito. Y aparece esta propuesta en septiembre del año pasado de que había una carta del embajador chino con una propuesta de un estudio de factibilidad conjunto para iniciar negociaciones con China, con los cuales los gobiernos del Frente Amplio habían hecho muchísimos acuerdos y se había avanzado, entre otras cosas, esto que decíamos, de las exportaciones de carne y de productos agropecuarios son sobre la base de protocolos y acuerdos, sobre la base de la venta del actor privado, pero en un escenario aceitado por acuerdos de sanitarios, fitosanitarios, etcétera, etcétera. Muy bien, un TLC, estudio de factibilidad. ¿Alguien tiene alguna cosa que se había hecho previamente, pero no importa? ¿Alguien tiene alguna noticia pública de algún informe, de alguna repartición pública, de alguna uruguaya, de alguna declaración de algún oficial, de alguna autoridad pública del gobierno chino en relación a esto? No hay ni noticias acerca de informes de los ministerios. Sí, la Cámara de Industria hizo un informe. No se conoce que las reparticiones públicas hayan hecho informes, ni que haya reuniones, ni que haya discusiones, ni que haya distintos puntos de vista. No se conoce nada. No se sabe estudio de factibilidad, se sabe si es conjunto, no se sabe en qué está. Es decir, y simultáneamente, y aparece, no es que no sé yo y ustedes. La subsecretaria es del Partido Colorado. Nosotros escuchamos a Julio María Sanguinetti reclamando información sobre esto públicamente. Entonces llega un momento y aparece además esta cosa de ingresar al TPP-11, que es un mega acuerdo que estaba concebido como todos menos China, las reglas OMC Plus, negociadas entre todos los países, o muchos países del Atlántico, que el propio Trump lo primero que hace es salir de la negociación por esa cosa de que no nos es suficientemente favorable, pero ahora aparece también sobre la mesa ingresar al TPP-11, que es un contrato de adhesión, porque ya está negociado entre las partes. O sea, da la impresión de que
no aparece Turquía de la nada. Entonces, da la impresión de que no hay rumbo, y que a su vez se generan conflictos sin que haya un rumbo. Entonces está muy bien la bancada, y adelanto y aprovecho de decir que en versión taquigráfica hable el canciller Bustillo, porque de un tiempo a esta parte, cada vez que va al Parlamento pide que no haya versión taquigráfica. Yo puedo entender que alguna cuestión diplomática puntual sea objeto de reserva y no sé qué, pero no toda la sesión sin versión taquigráfica. Entonces, bienvenida a la acción de la bancada de convocar el viernes que viene para ver qué pasa. Yo no puedo creer que esto sea solo humo, ¿tá? Porque es demasiado serio para que esto sea solo humo. Por lo tanto, quiero saber en qué se está. Yo estoy en contra del TLC con China. Ojalá no se firmara, porque si volvemos a ganar las elecciones nos va a dejar una economía más primarizada todavía de lo que es. Yo no quiero exportarle más carne a China, no quiero exportarle más soja a China, no quiero que vengan más autos y televisores chinos y sigan destruyendo la industria nacional. No quiero. No, yo estoy en contra de los formatos de TLC, y más con lo que vos mismo decís, que va a ser la primera economía del mundo. Entonces, que es como firmar con Estados Unidos hace 15 años. No me parece que sea. Uno de mis economistas preferidos, Michel Kalecki, dice, uno de los economistas más importantes de la historia de la economía no capitalista, dice que la lógica del capitalismo no es la de armonizar entre sectores, es la de respaldar la tasa de ganancia. Entonces, esto está hecho para que los sectores que ya crecen con mucho, lo mismo que hablamos en el primer bloque, hablamos de los sectores que están creciendo, básicamente porque China aumentó sus importaciones y no están distribuyendo. Es a esos sectores los que vamos a beneficiar. Entonces, ¿cuál es el sentido de eso? Argentina es distinto, fue a buscar inversiones, fue a buscar acuerdos de complementación. ¿Lo conseguirá o no? Porque es difícil con la que va a ser esta potencia. Pero el camino del libre comercio es un camino equivocado para el desarrollo productivo, ¿no? Yo me parece que ojalá no transitáramos por este camino. Ya tuvimos 2 intentos de transitar por este camino en los 15 años anteriores, también seamos autocríticos nosotros mismos, y ambos fueron detenidos, ¿no? Uno en el 2008 y otro en el 2017. Entonces, es una buena discusión. No me parece. Después del 28 de marzo. No, yo lo que digo es que está bien. Yo sé, porque he participado en algunas Yo acá mismo lo dije. Conversaciones, muchas veces en mi vida he leído sobre el Tratado de Libre Comercio con China. Es más, voy a armar una mesa sobre eso. Ya había hablado con Marco Soto, había hablado hasta con el embajador chino. Hay un informe de Sebastián Torres sobre los empleos que están en riesgo con el Tratado del 2018. Pero me parece que antes que eso, Daniel Olesker, está en si estamos ante un anuncio o un bluff. Es un problema. A mí lo que me impresionó fue la revelación de búsqueda, que después el gobierno desmintió, diciendo, no, es que como ahora está la guerra eventual entre Rusia y la OTAN, o Ucrania, o los Estados Unidos, China desplazó del primer lugar de sus preocupaciones un tratado de libre comercio con Uruguay, que es un delirio, ¿no? Lo postergó. Porque lo que me da la impresión, quizá esté equivocado, es que si bien el gobierno tiene muy claro lo que quiere hacer, que es, redistribuir regresivamente la riqueza, crecimiento, pero crecimiento de lo maya oro, ¿no? A costa de... en la parte de la inserción internacional, esto ha tenido, por eso yo les pregunto, ha tenido cosas, algunas serían risueñas, o sea, si no fueran un poco... Por ejemplo, te apoyás en Brasil, le llegás a decir a Argentina que es un lastre, y después sale Bolsonaro a decirte, no, lo de Uruguay es un disparate. Bolsonaro salió a desmentir, a darle... Me da como una impresión de que incluso si estuviésemos todos de acuerdo en que hacer un tratado de libre comercio con China tiene más ventajas que
problemas, no sé, me impresiona como que no sé hasta qué punto no son todas operaciones de propaganda. Yo lo pregunto honestamente, porque vi lo que escribió Papa hace pocos días diciendo, mirá que Ecuador, en este mismo contexto de la guerra, no llamemos guerra, porque eso es propaganda también, ¿no? La tensión en la frontera rusa-ucraniana, acaba de firmar un memorando hacia un... Absolutamente, el Ministerio de Producción de Ecuador y el Ministerio de Producción de China, etc. Entonces, yo creo que tampoco es bueno, y de vuelta, es buena una situación donde el Mercosur no mejore cualitativamente las condiciones de acceso de los países, porque ahí también tenemos un problema, ¿verdad? Y bueno, tenemos que también hacernos cargo de los gobiernos progresistas que no logramos establecer bases suficientemente fuertes para, sobre esa base, una integración productiva mucho mayor, etcétera, etcétera. Yo creo que, por lo tanto, luego se hizo el esfuerzo del tratado con la Unión Europea. También se puede decir, no, los europeos nos van a vender todo lo que quieran y no sé qué. No va a haber tratado de la Unión Europea mientras que haya Bolsonaro en Brasil y mientras que la agenda ambiental de Brasil sea la que es. Pero un replanteo a partir de una presidencia de Lula sería muy positivo y creo que Uruguay precisa mejorar. Pero bueno. Antes de pasarte a vos, Bruno, recordemos, porque todo para mí tiene como esos precedentes, capaz que estoy delirando, pero yo veo siempre cosas así. El canciller en ese entonces argentino, canciller de Macri, Fori, a través de un mensaje de audio llorando, anunció el acuerdo Unión Europea-Mercosur, y era mentira, era para la campaña electoral, ¿no? No. Bueno, No, eso fue lo que se dice en Argentina hoy, ¿no? El acuerdo está y está firmado, no está ratificado por los presidentes. Bueno, pero resultó que después no era. No, claro, porque tienen etapas. La Unión Europea, con su mandato de negociar, y los 4 países firmaron. Así que decir que el llanto de Fori tenía base, porque después en Argentina resultó que no era y se pusieron todo como... ¿Y esto qué fue? Bruno, estamos ya por terminar el programa, pero me interesa, además de tu opinión con respecto a esto, Bruno, me interesa cómo ven los trabajadores la proyección hacia el futuro, teniendo en cuenta también que está el referéndum y que el gobierno, sobre todo si gana el referéndum, tiene una idea de seguir avanzando en cosas que entiendo que a los trabajadores les preocupa mucho, toda la reforma de la seguridad social y otros aspectos de esta política. A ver. Sí, quería hacer comentarios sobre esas dos cuestiones. El tema inserción internacional, obviamente para la economía es clave. Yo comparto cosas que han dicho tanto Papa como Lesca recién. Creo que es importante que el país le venda a más mercados, eso es en términos genéricos positivo. Ampliar el comercio genera actividad económica, posibilidades de empleo. También creo que el formato TLC que conocemos habitualmente, y sobre todo con un país muy distinto que Uruguay, una potencia, en su momento fue la discusión con Estados Unidos, que el PCNT se opuso, digamos, a esa iniciativa, puede generar esa reproducción de un modelo centro-periferia que sería, en el análisis de costos-beneficios, podría ser más perjudicial aún cuando eso logre bajar aranceles en las exportaciones. El costo, visto social y económicamente de forma global, podría terminar siendo más perjudicioso y generar una inserción económica que no tenga tan buenos resultados desde el punto de vista social y de la distribución en el mediano y en el largo plazo. Creo que también es importante que, más allá de todas las cuestiones de la negociación que tienen cierto nivel de secretismo, después en cierto momento esto tiene que discutirse a nivel de un diálogo social importante para efectivamente poder valorar entre toda la sociedad. Bueno, si hay sectores, por ejemplo, como decía Daniel, que van a desaparecer si hacemos un TLC con China, bueno, ¿qué respuesta le vamos a dar a esa persona? Si eso va a permitir que se recapaciten y trabajen en otros sectores que eventualmente se vean potenciados por esos tratados, pero tiene que haber una discusión a nivel de no solo del sistema político, sino de la sociedad. Y bueno, con el tema de seguridad social, que es otra de los temas estructurales pesados que están en agenda,
bueno, quedó congelado hasta el 27 de marzo, evidentemente por decisión del Poder Ejecutivo, pero bueno, lo que está elaborado por la Comisión de Expertos, que el PCNT ahí votó de forma negativa, lo mismo que los delegados del Frente Amplio, claramente va en una dirección de generar una reforma de la seguridad social, que básicamente lo que hace es aumentar la edad para todos, al barrer, como siempre dice en las notas nuestro compañero Hugo, que fue el delegado lo tuvimos acá a la comisión, que sé que estuvo acá. Bueno, quizá la discusión de aumentar la edad hay que darla, pero no puede ser lo mismo aumentar la edad para un trabajador rural o para una trabajadora doméstica que están esperando que lleguen los 60 años para poder jubilarse porque tuvieron una actividad laboral de mucho esfuerzo físico, de mucho desgaste, que un docente universitario, que un profesional. Y bueno, lo que está planteado es ese aumento de la edad del barrer y una disminución de las prestaciones jubilatorias. Marchaste, Daniel, con lo de docente universitario. Total, bueno, acá, bueno. Estos son todos. Yo ya pasé la edad de retiro hace tiempo. Bueno, Daniel, gracias por haber estado. ¿Una última línea? No, yo creo que es un poco las dos cosas que Bruno dijo. Yo terminaría con las dos cosas que dijo Bruno. El quinqueño, palabra que no me gusta, yo sé paso, pero bueno. A mí me trae grandes recuerdos. Por eso. El quinquenio va a terminar con una gran concentración del ingreso del trabajo hacia el capital y con una reducción significativa de la participación del Estado en la economía. Esos son los dos grandes ejes estructurales. Todo lo que discutamos tiene que estar pensado en esa perspectiva, que es las dos líneas esenciales de este gobierno de clase que tenemos hoy, ¿no? Gracias, Daniel, por habernos acompañado. Gracias, Gabriel, por habernos acompañado. ¿Alguna última reflexión? Sí, simplemente que parte de eso también se define el 27 de marzo. El panorama, que tanto el gobierno va a apretar el acelerador o no en esa dirección, se define también el 27 de marzo. Y de vuelta, espero que el tema de inserción también se tome, porque tenemos que tener más elementos y discutir un tema que es absolutamente central. Bueno, lo vamos a seguir, incluso vamos a hacer programas sobre este tema. Yo te decía lo del TLC con China, pero hay otras cosas, porque ¿qué ha pasado con Uruguay 21? Hay mucha polémica y mucho desconocimiento de la población en relación a lo que está pasando. Y sí, es un tema clave. Tampoco creo que cuando Daniel... Creo que todo el mundo, también en el espacio progresista, está a favor de la inserción internacional. Pero hay grandes discusiones en torno a qué tipo de tratados. Los acuerdos son listas negativas, positivas. Hay discusiones dentro de la propia izquierda que no están del todo saldadas, ¿no? Y eso me parece que es evidente, hay que reconocerlo. Bruno, gracias por venir. ¿Alguna reflexión final? No, comparto lo que trasladaban ahora al final los compañeros. Creo que el 27 de marzo hay una instancia que es decisiva y de alguna forma va a marcar lo que viene después, ¿no? Bueno, gracias por habernos acompañado. Gracias a todos y todas los que nos están mirando. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. En Macro le abrimos las puertas al 2022. Un año con el carro lleno de esperanzas y con reencuentros repletos de felicidad. Con las mismas ganas de siempre, esperándote con una sonrisa, pero cuidándonos. Porque si algo sabemos los uruguayos es volver a empezar y multiplicar nuestro esfuerzo. Por 4, por 6 y hasta por 12. Juntos, como hace más de 30 años. Macromercado, también en el 2022 es negocio. Cuanto más compras, menos pagás. En el artículo 193 de la LUC, el gobierno instala una disposición que hiere mortalmente la laicidad del sistema educativo uruguayo. Según este artículo, por la vía de la creación de un estatuto docente paralelo, el gobierno queda facultado a delegar en las direcciones de los centros educativos públicos la contratación del personal docente según sus preferencias, eliminando así la ecuanimidad y la pluralidad que son fundamentales para proteger la laicidad de la escuela pública. Esto es muy grave. ¿Se imaginan ustedes a una directora como Graciela Bianchi con todo este poder, tomando decisiones sobre el personal docente, sobre quién trabaja y quién no en un liceo en función de sus criterios ideológicos? No me callaste la boca.
Punto. No estoy hablando contigo. No queremos una escuela pública que se rija por los mandatos ideológicos de los gobiernos. Para esto es imprescindible la laicidad y la libertad de cátedra que hacen al ejercicio profesional de la docencia. El 27 de marzo tenemos una oportunidad para defender la educación pública de estas decisiones sin consultas negativas y regresivas. Defendamos nuestros derechos y libertades, porque solo el pueblo salva al pueblo. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, no te olvides de poner me gusta, activar la campanita y suscribirte al canal. También recordá que puedes hacerte socio de la comunidad de Caras y Caretas. Eso es muy importante para nosotros porque ese apoyo financiero distribuido entre toda la gente que nos acompaña semana a semana con aportes módicos, es lo que nos permite llevar adelante este proyecto que ya está por su tercer año en el caso de Legítima Defensa de los Viernes y su segunda temporada en el caso de la segunda dosis. Estamos acá prontos para tomarnos un café con Poppy y analizar la coyuntura, analizar esta semana que aunque el año escolar no empezó y estamos todos concentrados en ese referéndum del 27 de marzo, sigue siendo políticamente intensa. Tampoco empezó el año parlamentario, aunque ya se sabe que vamos a tener un llamado a sala por el caso de... Comisión General. Claro, Comisión General al ministro Bustillo por el caso de Teresa Conchila, que estábamos analizando hace unos minutos en la mesa de análisis con Olesker, Papa y Giometti. A propósito de lo que estuvimos conversando, Poppy, con los economistas, estuvieron los anuncios de la ministra Arbeleche y se dio acá una charla donde Olesker, los tres coincidían en que, bueno, vinieron a esto, vinieron a concentrar la ganancia en los Maya Oro y desestatizar, y lo están haciendo. Discuten un poco con el concepto que esta misma semana dijo Fernando Pereira de que no están preparados. A mí me parece que no comparto el concepto de Fernando Pereira. Porque Fernando Pereira dijo que no estaban preparados para gobernar. Tiene un proyecto distinto, diferente. Dos cosas primero. Tiene un proyecto distinto y además no podemos reducir la diferencia con el gobierno a un problema de gestión. Como vos decís que no estás preparado para gobernar, quiere decir que no tenés capacidad de gestionar. Y el problema no es la gestión, el problema es qué hay atrás del planteo del gobierno. ¿Cuáles son sus perspectivas? Eso que vos decías de los Maya Oro. Porque hoy decían los economistas, por ejemplo, una de las primeras medidas que tomaron fue no aumentar los combustibles mientras estaba la zafra del arroz o de la soja. El arroz creo que era. O sea, hay una serie de medidas, además un gobierno que ha actuado, ha tenido iniciativa, y eso no se puede negar. Es decir, el gobierno puso la LUC, el presupuesto, la rendición de cuentas, digo, obviamente tiene mayoría, pero no es que se ha detenido. Pero Poppy, y puso la LUC, ¿no? Tiene la mayoría para aprobarla, pero como decía Lucía Topolansky este viernes en Caras y Caretas, pusieron 500 artículos en una ley, ¿no? Algunos de ellos ni siquiera pudieron llegar a aplicarlos, tuvieron que retroceder porque... y después el Parlamento lo durmieron. Hay dos cosas que quiero decir yo. Primero, ellos tienen un proyecto muy claro. Ahora, eso no quiere decir que puedan hacerlo. La mitad del país votó otra cosa. El Movimiento Popular, yo creo que nunca pensaron que se iban a juntar las 800.000 firmas. Entonces, las trabas surgen por la resistencia, por la oposición a ese modelo de país. Pero la oposición al modelo de país no quiere decir que no tengan claro qué es lo que tienen que hacer ellos, lo que quieren hacer. Lo tienen muy claro. Y van a tratar de aplicarlo. Y lo que dice Lucía es correcto. Después del 27, si llegan a ganar...
Ah, ya dice que nos van a vacunar a todos, dijo, claro, ya en otro sentido, ¿no? Porque... Claro, pero además, yo me hacía una pregunta, a ver qué pensás vos. Salió la campaña esta por el voto en blanco, ¿no? Sí, vi algo en búsqueda. Sí. Y hay un video de un militar que se llama Votar en Blanco. Y está también, Arquímedes, ¿fue? Arquímedes, sí. Y también está el planteo de Mercedes Vigil, creo. Sí. Ese sector que hace una crítica por derecha al gobierno. Les dice, son demasiado débiles, no avanzan suficiente, vamos a votar en blanco para manifestar un descontento con el gobierno. Pero ojo, no caigan en esa trampa, porque el blanco acumula para el no. Claro, pero yo hago una pregunta. ¿Qué pasa si el sí no alcanza la mitad más uno de los votos? ¿No? Pero el sí le gana al no, porque hay mucho blanco. ¿Cómo se toma eso? Desde el punto de vista constitucional, legal, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. De Pero yo digo en términos políticos. Se mantiene la ley. Ah, bueno, sería una situación rara, ¿no? Sería una situación rara. No creo que les importe, porque esto me da la sensación de que esto es como el fútbol, ¿no? Vos vas a un partido de fútbol y el gol es con la mano, en offside, y no importa. Que ganó, ganó. Yo creo que ellos, si el gobierno, si el objetivo del gobierno claramente es mantener la ley vigente. Si lo logra, lo va a interpretar como alguna forma de victoria, así lo lograra con esa particularidad de que en realidad perdiera directamente, pero los votos en blanco le aportara. Pero no creo igual que eso sea un escenario muy probable. Me parece que va a ganar uno o el otro, ¿no? Sí, claro. Sí. Son grupos muy pequeños estos. Lo que sí puede hacer el voto en blanco es transforma en más difícil la montaña que hay que trepar, como usando el término de Botinelli, ¿no? Hay que llegar a un número que es el 50% de los que voten algo. Ahora he visto que hay pronunciamiento de varios sectores, los partidos tradicionales, ¿no? Sí. El último fue la lista 32 en Mercedes, ahí, a favor del sí. Que fue el que hizo público Andrade, ¿no? En estos días. Sí, hay pronunciamientos de diferentes colectivos que acumularon para la coalición. Con lo cual eso rompe un poco el eje que plantea el gobierno. Esto de Frente Amplio, nosotros. Quieren desestabilizarnos porque no reconocen el triunfo electoral del 19. ¿Y no hay ningún sector que haya acumulado para la izquierda que acompañe el no? Y no es tan descabellado lo que digo, porque en otros referéndums hubo otras polémicas dentro de la izquierda. ANCAP, ¿te acordás? ¿No? Hubo posiciones diversas, ¿no? Reforma constitucional. Sí, en el 2003 me acuerdo. Sí. La asociación de ANCAP con privados. Sí, hay una parte, Astori estaba a favor, ¿no? Y gente del senador del FA trabajaron en el proyecto. Seguro. Después la dirección del FA. Por eso te estoy diciendo. Acá no hay ningún sector, ni de los movimientos sociales, ni de la izquierda que esté de acuerdo con él. Pudo haber sí diferencias en torno a si había que ir por la vía larga, la vía corta, o si había que hacer incluso referéndum por las dudas, pero no en el fondo. Y otra diferencia que hubo, pasó un poco desapercibida, es decir, ¿vamos contra toda la ley o vamos contra el 135? ¿no? Sí, pero no entre las grandes organizaciones, salvo si queremos, FUCBAN creo que estuvo a favor en su momento de impugnar toda la ley. No recuerdo el caso de FANCAP, ¿no? Que fue de los promotores originalmente de que hubiese referéndum. Pero después las grandes organizaciones, tanto la FEU como el PIT-CNT, como el Frente Amplio, se ajustaron a esta estrategia, ¿no? El Intersocial Feminista, pero llegó a ser un colectivo de 60 organizaciones. Fue una negociación compleja, supongo yo. Incluso hubo 2 juntadas de firmas simultáneas. Por eso. Creo que sacó 20 y pocos mil firmas la otra. No acumuló muchos votos, no acumuló muchas adhesiones. Creo que la gente saldó con la estrategia de las organizaciones mayoritarias, ¿no? O sea, para vos estaban preparados para lo que se están haciendo, ¿no? Claro, quizás fue una consigna. Estaban preparados, sí. Porque además no puedes medirlo por esas 2 razones que te decía, que me parece importante para la discusión.
no es un problema de gestión, es un problema de proyecto, un problema de modelo. Y su modelo lo están aplicando. Pueden tener trabas y pueden perder algunas batallas o perderlas todas si el movimiento popular logra que el sí se imponga en el referéndum. Ahí empieza a desgastarse el modelo, a erosionarse el modelo del herrerismo, básicamente, ¿no? Contame un poco, Popi, lo que estuvimos hablando el viernes también en Legítima Defensa. Sabés que este martes, en Caras y Caretas TV se va a retransmitir el debate entre el senador Andrade y el senador Manini Ríos. Me imagino vos, que además sos un periodista de muchos años. Viejo. No es lo mismo muchos años que viejo. Eso es otra cosa, totalmente. Es otra cosa, ¿no? Una vez tu viejo me puso una nota, un antiguo articulista. Un antiguo articulista. Un inveterado referente de la prensa nacional, Popi. No, pero no me digas que no te llamó la atención las idas y vueltas con este debate, que llegó a manejarse, se iba a transmitir por Canal 12, obviamente Canal 12 no transmitió. Canal 5, lo de Sotelo fue como... No entiendo eso de la ecuanimidad, no lo entiendo. ¿Qué quiere decir? No sé, me da la impresión de que quiere decir algo así como que, bueno, no voy a dejar debatir a estos dos si después no voy a tener debates entre... Sí, o Manini no nos representa. No nos representa en nuestra totalidad. Pero no quieren debatir. Pero nos quieren debatir, por supuesto, pero te digo, pero además... ¿Voy a decir que Andrade está en contra de debatir con Álvaro Delgado? ¿Con la calle? ¿Al Boca Andrade? No, él debe decir, ponémelo enfrente, ya estoy debatiendo mañana mismo. Fernando Pereira planteó discutir con... Fernando Pereira le planteó directamente discutir al presidente. Sí. Además son grandes polemistas. Y yo creo que... Pero la explicación que yo tengo es esa. Primero, la general de seguir haciendo poco visible la discusión sobre el articulado. La más mezquina, digamos, es... Manini no nos representa y peor, Manini no puede postularse, aprovechar para postularse como candidato a presidente. Pero ella fija que se va a postular, ¿no? Bueno, está bien, pero es el único que tenés que aparece en la coalición multicolor como posible presidenciable. Es el único. No, los blancos van a tener el suyo. Pues ¿cuál es el nombre? ¿Y Álvaro Delgado puede ser? Bueno, pero no está lanzado. No sé si estarán todos de acuerdo en eso. ¿A vos pensás que importa si está todo de acuerdo? ¿O vos no pensás que la calle Pou... No sé si tiene la capacidad de digitar, ¿no? Él digitó... El padre lo digitó a él en su momento, lo hizo heredar ese sector. Sí, pero y él eliminó, me acuerdo, a Gandini del candidato a la intendencia de Montevideo. Y puso a Laura Raffo. A mí me dijeron que esa podría ser la fórmula que ellos quieren manejar. La calle Raffo, Álvaro Delgado Raffo. Pero bueno, estamos muy pronto, ¿no? Sí, pero... Lo que está claro es que no quieren que Manini... suba. Y tampoco quieren que Manini sea un papelón contra Andrade, ¿no? Sí, tiene un problema bravo ahí. Y entonces la ecuanimidad salió del rescate de los canales. Qué tremendo. Hay que ver una interpretación a Sotelo de qué quiso decir. También va a transmitir TV Ciudad, además de un montón de canales de interés. ¿Vas a ver el rating que va a tener esto en Caras y Caretas TV? La cantidad de gente que lo va a ver. Porque además en el streaming puedes comentar y a la gente le encanta chatear. Que era antes que no había, eso no existía. Pero puedes comentar en la computadora y en el celular, pero no en el televisor. No, eso no. Si estás mirando por streaming. No, pero el que está mirando, la gente que le encanta chatear cuando ve un programa por YouTube como Legítima Defensa, entre la posibilidad de verlo en un canal y la posibilidad de verlo en una señal donde además puede comentar, yo me imagino... Porque eso es un gran adelanto de las telecomunicaciones. Antes no se podía comentar, ¿no? Uno tenía que escucharlo. Hablando de adelanto y pensando en la tecnología china que nos ha invadido, ¿no? Todo es chino. No hay nada que no sea chino en este país, salvo los que son electrodomésticos brasileños. Hasta los proyectos y anuncios del gobierno que a veces parecen un cuento chino. Pero además, yo no sé si... Hay una concepción primero esa de abrirse al mundo y que acá
que es media anacrónica, me parece, porque el mundo no se abre, se protege, ¿no? Entonces es como una ilusión que tiene el herrerismo de que te vas a abrir a todo y eso te va a facilitar la inserción. Es que viven en la lógica del consenso de Washington. Yo no sé si, bueno, los que nos están mirando, seguramente la gente sepa, ¿no? Cuando decís consenso de Washington, pero los más jóvenes no saben ni de qué estás hablando, ¿no? Porque eso es algo que dejó de existir y existió en los años 90, pero es como unos segundos 90, pero la historia no se repite y ya el mundo no es el mismo, ¿no? Pero algo así hay en su... No, y además la capacidad que tuvo para pelearse con el Mercosur. Hoy en la mesa de análisis se manejaba eso, pero fíjate que él dijo, Luis Lacalle Pou dijo que tenía el acuerdo de Brasil para conseguir la flexibilidad y la rebaja de aranceles. Salió la rebaja de aranceles. La flexibilidad le dijo que no. Y es verdad lo que decían ellos. Esto surgió de un acuerdo que aparentemente fue de Azucena Arbeleche y Paulo Guedes, el ministro de Economía. Pero no consultaron a Itamaraty. Y la que manda en política exterior es Itamaraty, ¿no? Y además yo creo que ya le había pasado al Frente Amplio, cuando el Frente Amplio planteó un TLC con China. Es que China quiere un TLC sin que en el que participen los demás, con diferentes tiempos, lo que sea, pero que participe el bloque. Porque ¿qué le interesa? El mercado que tiene Brasil, el mercado que tiene Argentina. ¿Y qué? A ver, China es un país de 1.300 millones de habitantes. ¿Qué puede tener interés en tener negocios o relaciones con todos los países del mundo? Pero a la hora de privilegiar relaciones comerciales, Uruguay es un país de 3. A China, el mercado brasileño, el mercado argentino es una cosa, pero además todos los TLC, una de las cosas que más preocupan, que más interesan son las compras gubernamentales. Claro. Y las compras gubernamentales de Argentina y Brasil no son las nuestras. Pero además hay otro camino de inserción que lo probó Alberto Fernández, ¿no? Que fue buscarlo, que es el de la ruta de la seda, ¿no? Sí. Argentina se transformó en uno de los países que está dentro de la ruta de la seda, ¿no? Claro, que es la ruta de la seda, hay que explicar que es la logística y la infraestructura de traslado desde China, pasando por Rusia, Alemania, para llegar a Portugal y España, y después a los puertos. Yo supongo que tiene que ver con la ruta de la seda antes, en la antigüedad. Pero eso me parece un camino a explorar interesante, ¿no? Pero además, yo no estoy muy de acuerdo con el TLC. Estás como el Esker, que hoy... Claro, pero son asimétricos. Entonces, además, hay una cosa que siempre pasa. ¿Qué pasó con México, por ejemplo? Uruguay tiene un TLC con México. No pasa nada. No aumentamos el comercio sustancialmente. ¿De partes de autos, ese tipo de cosas no había...? No. Nosotros le ponemos partes de autos a los chinos, que tenían Lifan y no me acuerdo qué otro acá, para vender al Mercosur, ¿no? Hacemos los airbags y todo ese tipo de cosas. Pero no. Sin ese mercado es muy difícil que China firme un TLC con Uruguay. Y además, le apareció la urticaria de los TLC, quiere un TLC con Turquía, un TLC con Estados Unidos, había dicho. Ahora seguramente le plantea un TLC a los Emiratos Árabes, ¿no? Porque se va para Dubái, hoy. ¿Y qué pasó con el viaje ayer. de Azucena tenía... con el viaje de Loli, sí. ¿Quién pagó al final? Pagó el gobierno uruguayo. Eso sí que es escandaloso. El viaje hasta Qatar lo pagó el gobierno uruguayo. Después, ella misma dijo, de Qatar a Dubái lo pagaron los Emiratos, que le llamaron. Pero además, yo leía que existe en Uruguay una norma, un protocolo por el cual el presidente y los ministros viajan en primera o en ejecutiva y el resto del personal en turística.
económica. Y como no existe la figura de primera dama, en Uruguay no existe la figura de primera dama, si ella viajaba, le tocaba... Pero ¿sabes que te quieren instalar esas figuras, Popi? Como estamos llegando un poco al final de este café. Te quieren instalar la figura a través de los medios, ¿no? Porque los medios te hablan de primera dama. Como los medios empezaron a hablar de presos políticos, por suerte ahora el ministro Javier García salió fuerte y dijo no hay presos políticos en Uruguay. Pero hasta ese momento ya eran varios los medios que hablaban de los presos políticos cuando se referían a los familiares de las personas, de los terroristas, de los tipos que están condenados por asesinatos, terrorismo, delitos de lesa humanidad en Domingo Arena, ¿no? Y los medios hablaban de... Mira lo que estamos discutiendo, Popi, ¿no? O sea, mira las cosas que están sucediendo, que ya hay medios de comunicación que tratan como presos políticos a personas que tienen arriba desapariciones, asesinatos, se retrocede, Qué rápido que se retrocede en el terreno ese si no se da la lucha. Sí, el poder... Tremendo lo del poder, ¿no? El poder influye mucho. Fíjate que si vos mirás... El poder es real y el resto es ilusión, decía Lenin, ¿no? Las entrevistas que hacen, incluso, no vamos a hablar de los periodistas, pero las preguntas siempre están orientadas con un sesgo, que es si le parece bien el paro que hace AEU, si le parece bien el paro que hace Tarecona, ¿no? Siempre tienen un sesgo. Y la repregunta no existe, nomás. Tienen un sesgo a favor del gobierno, en todo. Por eso hay que seguir haciendo esto, Popi, porque hay que ayudar a mostrar otra cosa y a romper eso que yo llamo el blindaje. El blindaje. Perfecto. Gracias, Popi, gracias a todos y todas los que nos están mirando. Vamos a un corte y enseguida volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Llega el verano. Todo eso que parece tan lejano, lo tenés bien cerca y lo tenés bien merecido. Es el lugar que soñamos, es aquí, tierra querida, pequeño gran país. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. En el artículo 193 de la LUC, el gobierno instala una disposición que hiere mortalmente la laicidad del sistema educativo uruguayo. Según este artículo, por la vía de la creación de un estatuto docente paralelo, el gobierno queda facultado a delegar en las direcciones de los centros educativos públicos la contratación del personal docente según sus preferencias, eliminando así la ecuanimidad y la pluralidad que son fundamentales para proteger la laicidad de la escuela pública. Esto es muy grave. ¿Se imaginan ustedes a una directora como Graciela Bianchi con todo este poder, tomando decisiones sobre el personal docente, sobre quién trabaja y quién no en un liceo en función de sus criterios ideológicos? No me callaste la boca. Punto. No estoy hablando contigo. No queremos una escuela pública que se rija por los mandatos ideológicos de los gobiernos. Para esto es imprescindible la laicidad y la libertad de cátedra que hacen al ejercicio profesional de la docencia. El 27 de marzo tenemos una oportunidad para defender la educación pública de estas decisiones sin consultas negativas y regresivas. Defendamos nuestros derechos y libertades, porque solo el pueblo salva al pueblo.
El próximo martes a la noche, en la ciudad de Florida, una producción de Cardinal TV de Florida, se va a producir el esperado debate entre los senadores Óscar Andrade y Guido Manini Ríos. Como ustedes ya deben saber, este es un debate que se viene planificando hace bastantes meses. Todo comenzó con un tuit, creo, de Guido Manini Ríos que dijo, a ver, ¿quién quiere debatir conmigo? Y Andrade tomó el guante, lo recogió y dijo, yo debato, estoy para cuando quieras. Y se fue negociando y se llegó a este acuerdo donde el debate se va a producir en el interior y se va a retransmitir por los cables del interior de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Como 120 canales se presume que deberían transmitirlo el próximo martes en el interior del país. Pero también hubo negociaciones para que se transmitiera por los canales abiertos. Las negociaciones incluso llegaron a prosperar en algunos de ellos, creo que en el Canal 12, y el Canal 5 confirmó, Canal 5 es la única señal pública abierta, ¿no? Las otras son canales privados, confirmó que lo iba a emitir. Pero, como también ustedes saben, Canal 12 no lo va a transmitir y el Canal 5, que había confirmado por decisión de su dirección, y esto fue comunicado por el propio Gerardo Sotelo, decidió no emitirlo, invocando una razón de ecuanimidad. Todos sabemos que esa no fue la razón real de esta decisión. La decisión tampoco le corresponde, estoy seguro que no le corresponde tampoco a Gerardo Sotelo. A esta altura no sé si les correspondió a los propios canales, porque es una decisión política, con motivaciones políticas y que probablemente bajó de las alturas del gobierno. Ese debate no se debe emitir por la pantalla de la televisión abierta. La búsqueda es impedir que la mayor parte de la población, sobre todo la población que consume televisión abierta, que todos sabemos que no son los jóvenes, es un tipo de población la que consume la televisión abierta, le llegue una polémica protagonizada por uno de los mejores polemistas que tiene en este momento este país, que es Óscar El Boca Andrade, y Guido Manini Ríos, que no tiene ninguna experiencia en debates, porque nunca participó en uno de ellos, pero que incluso si le fuera bien, plantea dentro de la coalición un desafío, una disputa, porque está todo claro que Guido Manini Ríos y Cabildo Abierto tienen un proyecto político que está más allá de la coalición y que no es necesariamente el seguidismo del herrerismo. Ellos quieren disputar el poder y quieren en las elecciones nacionales presentar sus propias candidaturas. Por lo cual, hacer perfil les conviene. Ahora bien, ¿por qué el gobierno? ¿Por qué el gobierno no quiere que se emita este debate, además de las condiciones de polemista que tiene Andrade, o sea, la poca confianza que tiene en la capacidad que tenga Manini Ríos, ahí es bien parado, debate en torno al tema más importante de la agenda, que es el referéndum que será el próximo 27 de marzo sobre los 135 artículos impugnados de la ley de urgente consideración? La respuesta es fácil. El gobierno considera que ese debate no le sirve para ningún lado. No le sirve porque, primero, presumen que Andrade lo va a ganar. Segundo, no quieren que Manini adquiera perfil. Y tercero, y hasta más importante, no quieren que se discuta sobre los artículos de la ley de urgente consideración. Necesitan que la campaña se siga concentrando en una especie de dicotomía entre los demócratas que respetan lo que resuelve el Parlamento y los que quieren poner el palo en la rueda e impedir gobernar de acuerdo a lo que fue resuelto en las elecciones nacionales de octubre-noviembre de 2019. No quieren que se conozca el contenido como no lo quisieron en la campaña electoral, porque por algo lo escondieron. No quieren que se conozca el contenido como dejaron clarísimo durante la recolección de firmas, porque decidieron hacerle el vacío total. Y no quieren que se conozca el contenido como lo están dejando ahora, porque no pueden ni siquiera aceptar que se debata. No debaten, las figuras mayores no debaten sobre el contenido de la ley, y cuando aparece un debate donde aparecen dos referentes importantes, uno de la izquierda y otro de la coalición, impiden prácticamente que se emita por los canales abiertos que son
indudablemente los que tienen mayor penetración en el territorio nacional. Es evidente esto. No hay ninguna razón de ecuanimidad, no hay nada. No quieren que la norma se conozca. Y es curioso que ellos, que han sostenido que la ley es popular, lo han sostenido a sabiendas de que hay una buena parte de la población que no conoce el contenido de la ley. Han tenido que salir a explicar una ley, ellos dicen eso, ¿no?, que la gente no conoce, pero cuando hacen sus actos y hacen sus actividades tratan de no mencionarle, simplemente decir la izquierda y la oposición son malas, hablar de los palos que puede hacer el PIT-CNT, hablar de cualquier cosa y finalmente recaer en que la ley se defiende sola, que es una forma de decir yo no la defiendo porque no quiero hablar de ella, ¿no?, y que los que están en contra quieren poner el palo en la rueda y no son demócratas. Es tan notable, es tan ostensible la voluntad de mantener al blindaje funcionando como única estrategia de campaña, mantener, digamos, un gobierno basado en la publicidad, en la propaganda, en el marketing, que todos los que podemos hacer algo para que se conozca, tenemos que hacerlo. Y nosotros también decidimos en Caras y Caretas TV, consultamos a las partes, consultamos a la producción de este tan importante debate, transmitirlo el próximo martes. El próximo martes de noche lo van a poder ver en Caras y Caretas TV, como ven Legítima Defensa, como ven Legítima Defensa Segunda Dosis. Van a poder entonces presenciarlo y hacer comentarios y difundan esta información, porque es muy importante que la gente pueda presenciar a referentes de los que están a favor de la ley, referentes de los que están en contra de estos artículos impugnados de la ley, debatiendo democráticamente, debatiendo frente a las cámaras para que todo el mundo conozca los argumentos de una y otra parte. Y sobre todo la gente que todavía no alcanzó una posición pueda obtener ideas, insumos, reflexiones que le permitan votar el 27 de marzo sabiendo lo que está votando, convencido de lo que quiere votar y no termine votando en una especie de confusión de propagandas donde no le queda nada claro. Soy Leandro Grille, así termina Legítima Defensa, Segunda Dosis.